Bienvenidos, hermanitos, hermanitas, a este tercer encuentro. Lo vamos a iniciar dándole gracias a Dios por la vida, la salud, el trabajo, el pan de cada día y por el tiempo que nos regala para poder compartir en esta formación. También le vamos a pedir perdón por los pecados que a veces cometemos. Pidámosle también al Espíritu Santo que siga derramando esos dones para poder comprender su palabra, que es lo que estamos estudiando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este estudio bíblico. Vamos a recordar lo que habíamos hablado en los encuentros anteriores. Iniciamos con la introducción al estudio de la Sagrada Escritura. Estamos hablando de las generalidades de la Biblia. Habíamos mencionado sobre las actitudes correctas que debemos tener al leer las Sagradas Escrituras y también sobre las claves que podemos poner en práctica para una mejor comprensión. Todo esto con el propósito de que al leer las Sagradas Escrituras los frutos sean abundantes. En este encuentro vamos a continuar con el estudio de las claves. Vamos a mencionar sobre 3 claves, que son el texto, el contexto y el pretexto. El estudio del texto bíblico exige que aprendamos a conocer el significado y el sentido de las palabras. La lectura de la Sagrada Escritura debe ser clara y comprensiva para que podamos descubrir el mensaje de la palabra de Dios. Asimismo, se debe complementar con una meditación y con una reflexión para que vayamos entablando una relación personal con Dios. El texto es un tejido de palabras que está conformado por palabras, frases y párrafos. Las palabras son unidades mínimas que nos expresan conceptos o imágenes. La frase es el conjunto de palabras que relacionadas entre sí nos dan ideas, mensajes. En el texto bíblico es más fácil identificar a las frases porque van numeradas y se las conoce como los versos o versículos. Y en el párrafo es el conjunto de frases que relacionados entre sí igualmente nos dan a conocer las ideas a las que se están refiriendo. Como un ejemplo, nosotros podemos coger la Sagrada Escritura, abrir un texto bíblico. En este caso, yo he abierto en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, donde nos habla del primer milagro de Jesús en la boda de Caná. ¿No? Voy a escoger desde el versículo 11 hasta el versículo 23. Para referirme al ejemplo de las palabras, nosotros podemos ir identificando las diferentes palabras que nos dan conceptos, que nos dan ideas, que nos transmiten imágenes también, según el significado que estas palabras tengan. Asimismo, podemos observar el ejemplo de las frases. Habíamos dicho que aquí en el texto bíblico están numeradas. Aquí tenemos, yo acabo de mencionar, desde el versículo 11, 12, 13, 14 hasta el 23. ¿Ya? Las frases son el conjunto de palabras. Y todo este conjunto de frases van formando un párrafo.
¿Ve? Entonces, estas son las partes de un texto. Refiriéndonos a la siguiente clave, que es el contexto. El contexto significa todo lo que rodea a un acontecimiento. La razón principal por la que es y por lo que es importante estudiar la Biblia en contexto es para obtener una comprensión correcta. No le podemos sacar al texto bíblico de su contexto, pues los autores humanos que escribieron la Sagrada Escritura utilizaron símbolos, nombres, todo de su época. Entonces, ese es el contexto. El contexto puede limitar o aclarar un versículo. Es decir, que cualquier versículo puede aclarar a otro versículo que se encuentre en otra parte de la Biblia. Y vamos a poner un ejemplo. En muchas ocasiones, los hermanos separados acusan a los católicos de no cumplir lo que dice la Biblia. Escuchamos con frecuencia que los protestantes no tienen imágenes en sus templos porque lo prohíbe la Biblia. En Deuteronomio 5:8 leemos, en realidad, no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y esto es algo que Dios lo prohíbe. Sin embargo, vemos que en otros pasajes de la Biblia, o sea que según este capítulo y versículo de Deuteronomio, que acabamos de mencionar, los católicos desobedecemos la palabra de Dios, ¿ya? Pero sin embargo, vemos en otros pasajes de la Biblia cómo es Dios mismo el que ordenó hacer imágenes. Eso lo encontramos en Éxodo 25, del 18 al 20. El Señor ordenó a Moisés que decore el arca de la alianza con 2 querubines de oro. En Números 21, del 8 al 9, también dice el Señor que Moisés construya una serpiente de bronce para sanar a su pueblo de las mordeduras de las mismas. Y así tenemos otros ejemplos en otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo en 1 de Samuel 6:5. Ya, con esto ¿qué estaríamos pensando? ¿Que tal vez Dios se contradice? ¿No? O tal vez tenemos que reconocer que nosotros no estamos interpretando bien la Biblia dentro de su contexto. ¿Ya? Dios no prohíbe las imágenes. Dios prohíbe hacer imágenes de dioses falsos. Es totalmente diferente y es mal interpretado. Lo importante que es entonces estudiar el texto bíblico dentro de su contexto. Refiriéndonos a la siguiente clave, que es el pretexto. El pretexto es el motivo, es el propósito, es la finalidad que se plantea el autor al escribir determinado texto. Entonces, el pretexto lo podemos definir como el motivo por el cual se escribió un texto, el cual debe ser entendido dentro de su contexto. ¿Cómo están relacionados, no?
Es muy importante entonces que no olvidemos que al texto bíblico hay que interpretarlo dentro de su contexto para que lo podamos entender, podamos interpretar correctamente. ¿Bien? Pero también tenemos otros recursos que nos ayudan a interpretar la Sagrada Escritura. Y estas son la exégesis y la hermenéutica. La exégesis nos sirve para analizar el texto bíblico. ¿Ya? Vamos a darle lectura textualmente para que no haya errores. Para analizar la exégesis es indispensable la actualización cultural del texto. Es el esfuerzo por reconstruir el sentido verdadero. ¿Ya? No olvidemos que algunos pasajes bíblicos se refiere a una época muy antigua, de hace cientos de años atrás. ¿Ya? Entonces, la exégesis nos ayuda a la actualización. Y la hermenéutica, porque la exégesis actúa con la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Consiste en reinterpretar la palabra de Dios para nuestro diario vivir, de acuerdo a la realidad en que nosotros vivimos. Muchas veces cuando leemos un texto bíblico, ¿no? Cuando hacemos la reflexión, la interpretación, decimos, ¿y qué nos quiere Dios decir ahora, en estos tiempos de pandemia que nosotros estamos viviendo? Entonces, tenemos que reinterpretar a nuestro diario vivir. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué mensaje me quiere dar Dios? Porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios de todos los tiempos y de todas las épocas. Solo tenemos que aprender a interpretarla. Utilizando estos recursos nos va a ayudar a que esta interpretación sea correcta. Bien, hermanitos, entonces, en conclusión, nosotros no debemos olvidar y debemos poner siempre en práctica las actitudes y las claves para leer el texto bíblico y lograr que los frutos sean abundantes. Y que el texto bíblico, no olvidar también que el texto bíblico debe ser interpretado y meditado dentro de su contexto, para que no haya cabida a equivocaciones ni a errores. Bueno, mis hermanitos, que todo lo que hemos dicho sea para la gloria de Dios y que el Señor nos siga bendiciendo, siga derramando sus bendiciones en cada uno de nosotros, nos siga regalando la vida y la salud, por lo cual estamos cada día muy agradecidos, y que caminemos siempre de la mano de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Será, hermanitos, hasta una nueva oportunidad.